La sala se sumió en un silencio absoluto antes de que nadie comprendiera plenamente por qué. Apenas unos instantes antes, 1,200 artistas marciales en la sala de combates de Kowloon observaban cómo el luchador físicamente más dominante de Hong Kong desmontaba a un fighter entrenado con esa precisa libertad que hace que los practicantes experimentados guarden silencio en sus asientos. Al instante siguiente, el mismo hombre ya sostenía un micrófono en la mano, señalaba hacia la fila de VIPs a lo largo de la pared lateral y decía en inglés algo que cada persona en el edificio comprendió, independientemente de si conocía ese idioma. El campeón estadounidense del mundo, dijo, veamos si el karate estadounidense es lo que escriben las revistas sobre él. 1,200 cabezas se giraron al mismo tiempo en una sola dirección, y Chuck Norris, sentado con una chaqueta azul marino normal, y una gorra calada, baja sobre los ojos, parecía un hombre al que acababan de entregarle la invitación que había estado esperando en silencio desde el momento en que entró por la puerta. Lo que ocurrió en los siguientes 11 segundos se convirtió en uno de los momentos más comentados en la cerrada comunidad de las artes marciales de Hong Kong durante los siguientes 50 años. No porque algo se rompiera, nada se rompió. No porque alguien fuera humillado, al final nadie fue humillado, sino porque algo fue mostrado de manera limpia y perdurable ante 1,200 personas que habían pasado toda su vida aprendiendo a reconocer la diferencia entre una demostración de habilidad y la cosa real. Permítanme llevarlos a esa sala. Era octubre de 1972. La demostración interescuelas de otoño de la Hong Kong Martial Arts Federation era el único evento del año que reunía bajo un mismo techo las principales disciplinas de combate de Kowloon: Hung Gar, Wing Chun, Choi Lee Foot, Northern Praying Mantis, escuelas que durante el resto del año entrenaban en una separación intencional, luchando por alumnos y reputación. Se reunían una vez al año en esa sala de combates comunitaria específica para mostrar lo que habían producido sus tradiciones. La prensa de las mayores revistas de artes marciales ocupaba la primera fila. Detrás de ellos se sentaban los instructores mayores de todas las escuelas importantes de Kowloon. El humo de los cigarrillos se acumulaba en capas bajo el alto techo. La energía en la sala antes del inicio era la energía de un espacio lleno de personas que sabían exactamente lo que iban a ver y planeaban observarlo con la atención crítica de profesionales. Bruce Lee llegó con Chuck Norris y ocuparon sus lugares en la fila de VIPs a lo largo de la pared lateral. Bruce vestía un suéter oscuro de golf, tranquilo, moviéndose de la manera en que siempre se movía en habitaciones que sabían quién era. Chuck estaba sentado a su lado con la chaqueta y la gorra, pareciendo, para quienes no lo conocían, como alguien que había entrado por casualidad desde la calle. Los organizadores de la federación habían reservado esos asientos. Nadie más en el edificio había sido informado de que el estadounidense llegaría. El hombre que esa tarde estaba demostrando en el suelo era Bolo Yeung, un maestro de culturismo de 26 años de Hong Kong, una estrella en ascenso del mayor estudio cinematográfico de la ciudad. Tenía un perímetro de pecho del que otros fighters hablaban como de algo que habían visto, pero que no se podía creer del todo. Su estilo de combate se construía sobre los fundamentos del Hung Gar, que durante 3 siglos había absorbido y entregado contacto en el sur de China. Bajo cualquier estándar visible en esa sala, era la persona físicamente más poderosa presente, y lo sabía. No de manera fea, no como un hombre que compensa, sino de la manera simple de alguien cuya realidad física había sido confirmada repetidamente por la experiencia, de modo que la certeza se había vuelto estructural, incorporada en su postura, en la forma en que ocupaba el espacio en el suelo, en la forma en que sus brazos colgaban a los lados cuando no los usaba. Su primer compañero de demostración esa tarde fue un artista marcial llamado Lam. Lam era un fighter capaz. Resistió alrededor de 4 minutos antes de que un gancho de Hung Gar aterrizara en sus costillas, con un sonido que las personas sentadas en la parte trasera de la sala describieron más tarde como el golpe de un libro plano contra una mesa. Lam terminó de pie, con dignidad, pero terminó. Su segundo compañero fue un estilista de Choi Lee Foot llamado Chen, más rápido de piernas, más difícil de atrapar. Polo ajustó su enfoque como un cazador experimentado se ajusta cuando cambia el terreno. Fue paciente donde antes había sido directo. Absorbía las combinaciones de manos rodantes de Chen en sus antebrazos y avanzaba a través de ellas de manera constante, hasta que Chen decidió lanzar una patada alta. Entonces Bolo atrapó la pierna, limpió la base y Chen cayó sobre el suelo de madera con un sonido que primero provocó silencio y solo después aplausos. Los aplausos, cuando llegaron, fueron del tipo correcto, no una cortés confirmación de la multitud cumpliendo un ritual,
sino un reconocimiento concreto y concentrado de fighters entrenados que veían algo que cumplía el estándar que habían establecido internamente incluso antes de llegar. El presidente de la federación, un instructor mayor de Wing Chun llamado Master Ho, se dirigió hacia el centro del suelo con el micrófono para anunciar la siguiente demostración de la escuela. Bolo levantó la mano. Dijo algo en cantonés. La sala se movió ligeramente. Master Ho vaciló. Bolo extendió la mano para tomar el micrófono y Master Ho, con la expresión de un hombre que entendía que la situación había pasado, hacía mucho el punto en que sus preferencias importaban, se lo entregó. Lo que Bolo dijo en los siguientes 2 minutos fue parcialmente en cantonés y parcialmente en inglés, y el mismo cambio entre idiomas ya era un mensaje sobre a quién se dirigía y para quién actuaba. En cantonés dijo cosas que el público consideró divertidas, un humor local cálido y reconfortante, del favorito local que entiende su relación con el público. Las risas fueron cálidas y genuinas. Luego cambió al inglés. La sala oyó el cambio y entendió su propósito. Dijo que el karate estadounidense aparecía desde hacía años en las portadas de las revistas. Dijo que la prensa internacional trataba el circuito de torneos estadounidense como si representara el más alto nivel de habilidad de combate en el mundo. Dijo que había visto grabaciones de competiciones estadounidenses en películas de contrabando, y lo que vio lo describió primero en cantonés, y luego lo tradujo él mismo. Un juego jugado bajo la supervisión de un maestro, donde el árbitro detiene la acción antes de que llegue la consecuencia real. Dijo que en Hong Kong el árbitro no detiene nada, el suelo detiene o el hospital. El público estaba comprometido. Parte de ello era un acuerdo sincero. Eran fighters entrenados en una tradición que no separaba la demostración de las consecuencias, y la crítica de los torneos de point fighting como preparación incompleta para el contacto real no les era ajena. Parte era el placer de ver a su maestro actuando ante el público. Master Ho gesticulaba pidiendo el micrófono. Bolo se volvió lejos de él y señaló hacia la fila de VIPs, hablando en inglés lo suficientemente claro y deliberadamente para que llegara a cada rincón de la sala de combates, que el señor Bruce había traído a su amigo estadounidense, el campeón del mundo, y que tenía una pregunta simple para el campeón estadounidense del mundo. Dijo que el campeón estadounidense no duraría 30 segundos en Hong Kong. 1,200 personas se volvieron para mirar la fila de VIPs. Bruce Lee no se movió, no respondió. Entendía, de la manera en que entiende a alguien que conoce a Chuck Norris desde hace años, que la respuesta no le pertenecía a él. Chuck se volvió hacia Bruce y dijo algo en voz baja. Bruce asintió una vez con la cabeza. Chuck se levantó. Se quitó la gorra, la dobló. La colocó en la silla, se quitó la chaqueta, la dobló. La colocó sobre la gorra. Debajo llevaba una camiseta blanca normal. Se quedó en jeans, se quedó en zapatillas de correr. Bajó por la fila de VIPs hacia el suelo de la demostración, y los instructores mayores en su camino se apartaban sin ninguna discusión. El reconocimiento se extendía por la sala como una corriente a través del agua, no una ola, sino un cambio en el medio mismo. El nombre se conectó con la cara, se conectó con los carteles de películas que ese mes aparecían por todas partes en Kowloon para la película El Camino del Dragón. Los fotógrafos de la fila de prensa ya estaban cambiando los objetivos. Un reportero se inclinaba hacia el hombre de al lado con la expresión de alguien que confirma información antes de actuar. La cara de Bolo no cambió. Eso era exactamente lo que quería. Tomó el micrófono precisamente con ese propósito. Estaba de pie en el centro del suelo y miraba cómo el estadounidense caminaba hacia él. Su expresión facial era la de un hombre que creía con convicción auténtica y con evidencia física considerable para respaldar esa convicción, que lo que estaba a punto de ocurrir confirmaría todo lo que acababa de decir a 1,200 personas. Chuck se detuvo a 8 pies de él. La distancia no era casual. Chuck Norris había pasado 20 años de su vida profesional tomando decisiones sobre la distancia precisa que separaba la posición de seguridad de la posición de peligro, y los 8 pies que eligió comunicaban a cada practicante experimentado en esa sala que no sería él quien la cerrara. Dijo con el tono calmado de un hombre que ya había estado en situaciones más serias que esa. «Lo veremos». Master Ho anunció la exhibición no planificada. 1 minuto, solo contacto ligero. Con resignación y certeza, como un hombre que describe condiciones que sabía que ambas partes ya consideraban solo orientativas. Bolo se movió primero. Avanzó en una amplia postura de caballo de Hung Gar, con los brazos cargados para un golpe de puente, a plena velocidad, 218 libras de músculos formados moviéndose en línea recta hacia el objetivo, que permaneció inmóvil durante 3 segundos completos. Muchas veces había tumbado a gente con ese acercamiento. Muchas veces había terminado discusiones con ese acercamiento.
Chuck ejecutó un pivot de 45 grados, no hacia atrás, no en una postura defensiva, 45 grados a la izquierda, de modo que la línea de movimiento de Bolo ahora pasaba por el espacio donde Chuck había estado antes, en lugar de por el propio Chuck. Cuando el brazo principal de Bolo lo pasaba, la pierna principal de Chuck lanzó un sidekick a la parte exterior del muslo de Bolo. No fue un golpe dañino en ningún sentido clínico, calibrado, medido, un golpe cuyo mensaje era su colocación, no su fuerza. El mensaje decía: estuve aquí, tú estuviste aquí, no me alcanzaste y yo te alcancé a ti. Bolo lo sintió, se reinició, algo cambió en su rostro entre la carga y el reinicio. No miedo, nada tan simple como miedo, sino la primera llegada de una incertidumbre auténtica en un hombre cuya confianza en sí mismo, en el contexto de la lucha, se había construido sobre 30 segundos de dominación incuestionada en cada situación física en la que se había encontrado desde la adolescencia. Pasaron 3 segundos. Bolo lanzó un gancho sur, la técnica que había derribado a Lam. Rotación completa de caderas, giro completo del cuerpo detrás. Una técnica que 12 años de entrenamiento en postura de caballo hacía más poderosa que cualquier equivalente normal de golpe de un fighter. La cabeza de Chuck se movió 4 pulgadas, no un bloqueo, no un desvío. La cabeza de Chuck se movió 4 pulgadas hacia adentro. El gancho pasó por el aire donde antes había estado su mandíbula, y el follow-through de Bolo lo dejó girado fuera de su propia línea central, con la rodilla principal temporalmente expuesta y el equilibrio temporalmente comprometido en la dirección en la que al final ya no había objetivo. Chuck no golpeó la rodilla, retrocedió, se reinició, las manos volvieron a los costados. Lo que acababa de comunicar a 1,200 personas que habían pasado toda su vida entrenando para leer exactamente este tipo de intercambio no requería traducción. La rodilla estaba disponible. La elección de no tomarla era una declaración. Lo que los instructores mayores en esa sala presenciaron, y lo presenciaron con esa atención especial y absorbente de personas que entienden lo que ven, fue una lección de geometría de la lucha que iba más allá del vocabulario de cualquier escuela individual. La lucha no se decide por la fuerza encontrando fuerza, se decide por quién controla la distancia a la que ocurre el enfrentamiento. Cada arte marcial en esa sala, esa tarde se construía sobre un conjunto de suposiciones sobre el alcance, sobre dónde ocurre la lucha y qué herramientas están disponibles en ese alcance. La fuerza devastadora del Hung Gar existía en el alcance cercano, dentro del espacio donde el giro de la postura de caballo podía transferirse completamente al golpe. Chuck Norris había construido toda su carrera en mantener medio paso fuera de ese alcance. Una brecha precisa en la que un oponente más corto, más rápido y más móvil podía operar sin entrar en la zona donde la fuerza del hombre más grande se volvía accesible. Bolo no podía cerrar la brecha. Nunca antes había encontrado un oponente que hiciera esa brecha tan difícil de cerrar, y aún no tenía la experiencia para nombrar en tiempo real lo que le estaba sucediendo. Se lanzó a un doble agarre con las manos, una técnica que funcionaba en las verdaderas peleas callejeras de Hong Kong precisamente porque forzaba a romper el alcance, independientemente de las preferencias del oponente respecto al trabajo de piernas. Se comprometió completamente con ella. Chuck entró dentro del lanzamiento, no se alejó de él. Dentro de él, los brazos de Bolo se cerraron en el aire sobre el hombro de Chuck. La mano derecha de Chuck se levantó con la palma abiertas y descansó sin fuerza en el costado de la garganta de Bolo. Solo colocación. Un conteo. 1,200 artistas marciales entrenados miraban cómo la palma abierta descansaba sin fuerza en la garganta del hombre físicamente más poderoso del edificio. Entendían, de manera colectiva y profesional, como personas que habían estudiado estas preguntas durante toda su vida adulta, exactamente lo que significaba la colocación de esa mano y exactamente lo que significaba la ausencia intencional de fuerza en ella. Los músculos no podían proteger el lugar que tocaba esa mano. Todo lo que Bolo había construido, 12 años de postura de caballo, maestría en culturismo, presencia física que llenaba la sala, no podía mover esa mano del lugar donde había decidido descansar. Chuck la mantuvo durante un conteo, luego bajó la mano, retrocedió, las manos volvieron a los costados, 11 segundos en total. Bruce Lee levantó su taza de té y bebió un sorbo con calma. La sala de combates mantuvo el silencio durante 3 segundos completos, después de que Chuck retrocediera. Ese tipo de silencio que solo existe en habitaciones llenas de personas tan completamente absorbidas por algo que los reflejos sociales normales, aplausos, comentario a la persona de al lado, simplemente no se activan según el horario. Luego, un instructor mayor de Hung Gar en la primera fila se levantó. Empezó a aplaudir. El sifu de Wing Chun a su lado se levantó.
fila tras fila, toda la sala de combates se puso de pie. 1.200 personas aplaudiendo al estadounidense que había entrado por la puerta lateral 40 minutos antes, y a quien casi nadie había reconocido cuando llegó. Bolo estaba de pie en el centro del suelo. Respiraba más pesado que después de cualquiera de los 2 combates de demostración anteriores, aunque nada en esos 11 segundos lo había cargado físicamente. Miraba el micrófono en su mano como si su presencia allí fuera algo de lo que estaba trabajando hacia atrás. Luego caminó 8 pies por el suelo, puso el micrófono en la mano de Chuck, hizo una reverencia. No una reverencia formal de ceremonia de artes marciales, sino una reverencia más lenta y profunda, la que un fighter hace cuando algo real ha pasado entre 2 hombres y el protocolo no lo cubre completamente. Chuck devolvió el micrófono a Master Ho sin pronunciar una palabra en él. Regresó a la fila de beeps, recogió la chaqueta y la gorra. Se sentó junto a Bruce. Bruce le pasó la taza de té sin decir una palabra. Chuck bebió un sorbo y se la devolvió. La demostración continuó. La escuela Northern Praying Mantis subió al suelo y realizó sus 10 minutos con habilidad y precisión, recibiendo reconocimiento auténtico, pero todos en el edificio entendían que esa tarde ya había producido su momento definitivo, y todo lo que venía después se experimentaba en el contexto de esos 11 segundos. Esa noche, 3 hombres se sentaron juntos en una mesa de esquina en Nathan Road. Bruce Lee, Chuck Norris, Bolo Yeung. Comieron y bebieron hasta que la cocina dejó de atender. Bolo le hacía preguntas a Chuck sobre el sistema de torneos estadounidense, las reglas de point, las convenciones de arbitraje, la forma en que se evaluaba el contacto limpio por árbitros que operaban bajo protocolos de contacto ligero. Chuck le preguntaba a Bolo sobre el trabajo de puente del Hung Gar, sobre cómo la postura de caballo genera su fuerza rotacional particular, sobre lo que años de ese entrenamiento producen en las piernas, caderas y estructura de la parte baja de la espalda. Bruce estaba sentado entre ellos y llenaba los vacíos cuando se acababa el inglés. En cierto momento, ya entrada la noche, Bolo le preguntó a Chuck a través de Bruce en qué se había concentrado durante esos 11 segundos. ¿Qué había estado mirando realmente? Chuck estuvo en silencio un momento antes de responder. Dijo que no había mirado las manos, no había mirado los pies. Había mirado los ojos de Bolo, porque los ojos se mueven una fracción de segundo antes que todo lo demás. Esa fracción de segundo que permite cada otra decisión. El cuerpo sigue a la intención, dijo, y la intención reside en los ojos medio segundo antes de llegar a las manos. Bolo se quedó con esa respuesta durante mucho tiempo sin decir una palabra. 8 meses después, Bruce Lee se fue. Tenía 32 años. La noticia pasó por la comunidad de artes marciales de la manera especial en que la muerte de personas insustituibles se mueve en olas, cada una aterrizando un poco diferente a la anterior. El peso completo de la pérdida llegaba a través de los días, no todo de una vez. El funeral se celebró en Hong Kong a finales de julio de 1973. Ambos hombres estuvieron allí. Chuck voló desde Los Ángeles. Bolo ya estaba en la ciudad. Se sentaron 2 filas separados en una pequeña capilla en Kowloon. Se inclinaron con la cabeza a través del espacio entre ellos. Ninguno habló de esa tarde de octubre. No había nada que tuviera que ser dicho. Lo que había pasado entre ellos en esa sala de combates y lo que Bruce había entendido cuando introdujo a Chuck por esa entrada lateral sin anuncio, pertenecía a la categoría de cosas que se empequeñecen, no se preservan, cuando se describen en voz alta. Bolo Yeung trabajó durante las siguientes 5 décadas. Interpretó al villano en Enter the Dragon, la película que Bruce estaba haciendo cuando murió. Rodó 60 películas más durante 4 décadas del cine de Hong Kong e internacional. Le preguntaban por Bruce Lee en cada entrevista que dio durante el resto de su vida, y respondía a esas preguntas con paciencia, calidez y un silencioso pesar que nunca se disolvió completamente en algo más fácil de llevar. Casi nunca le preguntaban por Chuck Norris. La prensa no sabía qué preguntar. Las personas que estuvieron en esa sala de combates esa tarde de octubre no eran personas que daban entrevistas ni escribían memorias. Contaban esa historia en las salas de entrenamiento de Tsim Sha Tsui, Mong Kok y Wan Chai, pasándola a fighters más jóvenes de la manera en que la comunidad de artes marciales siempre ha transmitido las cosas que consideraba dignas de preservar. No a través de la publicación, sino a través de la confianza concreta de un maestro que decide que el alumno está listo para entender algo. Años después, en una reunión en Hong Kong, un joven fighter que había oído la historia de su abuelo le preguntó directamente a Bolo sobre ello. Bolo estuvo en silencio durante mucho tiempo antes de responder. Dijo que Chuck Norris le había mostrado algo que necesitaba ver. Dijo que cuando un hombre es joven, fuerte y orgulloso, esas 3 cosas juntas pueden colocarlo en una posición
en la que deja de ver exactamente a la persona frente a él. Deja de ver la habilidad. Ve solo la diferencia de tamaño, solo el récord, solo lo que le habían dicho sobre el karate estadounidense desde la distancia. Dijo que Chuck le había devuelto la vista, le había dado la capacidad de ver lo que realmente estaba frente a él, en lugar de lo que había decidido que estaba frente a él. Dijo que fue un regalo que no recibe cada fighter en el mundo de alguien que tiene la paciencia y la precisión para entregarlo sin dañar. El joven fighter asintió con la cabeza. No preguntó más. No había necesidad de más. 11 segundos en la sala de combates de Kowloon en 1972. Según la medida ordinaria, no fue nada. Una exhibición no planificada en un evento comunitario. 2 hombres con ropa cotidiana, sin árbitros, sin título, sin ninguna nota oficial. Según la medida que importa dentro de la tradición, donde la pregunta sobre qué es una lucha real y qué solo se parece a una lucha real, fue el tipo de momento que se cuenta a los fighters más jóvenes durante 50 años. No porque algo se rompiera, sino porque algo se entendió. El hombre con el micrófono, 1200 testigos y la certeza absoluta sobre lo que iba a ocurrir, y el segundo hombre con una camiseta blanca y zapatillas de correr, que subió al suelo ya sabiendo algo que el primer hombre iba a aprender con gratitud durante el resto de su vida.